Y me atrevería, y me atrevería a decir que cuando hablamos de las técnicas de consejería, estamos hablando de una de las partes más importantes en asuntos de consejería bíblica. ¿Y por qué es importante? Porque ninguna otra es de tanta aplicación en el momento de contacto entre quien aconseja y el que es aconsejado. Entonces, es probable que un adecuado, una adecuada interacción, un adecuado acercamiento por parte de quien va a dirigir la conversación puede llegar a ser la llave que Dios use para abrir un corazón duro. Esto es importantísimo. O para sanar el alma necesitada de la gracia. Entonces, yo creo que todos nosotros, los que estamos aquí, los que nos escucharán en los podcasts o alguna cosa, vamos a estar de acuerdo en que el Señor tiene todo bajo control. Eso es verdad. Pero nuestra responsabilidad con los hermanos es una realidad que no vamos a evadir ocultándonos detrás de la realidad de que Dios tiene todo bajo control. ¿Ya? Entonces, esto, digamos que es un mandato que no podemos negociar. No podemos ser consejeros negligentes. Y no podemos, incluso no podemos usar ese argumento repetidamente con el aconsejado. No es que Dios tiene todo bajo control, sí, pero ¿cuál es la responsabilidad en este momento de la consejería? Entonces, una constante dentro del mundo cristiano actual es la falta de compasión con las personas, sobre todo cuando nos enteramos de pecados cometidos y que requieren disciplina. Hay una gran cantidad de personas que se presentan como superiores moralmente hablando. Es decir, eh, yo soy el que te puedo aconsejar como si la solución a un problema determinado estuviera en nosotros y no en Dios. Nosotros somos mensajeros entregando un mensaje cósmico, somos instrumentos, pero la solución no la tenemos y no pretendamos que la tenemos, porque de ser así, le hacemos un flaco favor al que está allí. Yo les decía, creo que en esta clase que estamos dando, no sé si en Bogotá, que muchos presentan esa actitud de superioridad moral porque están aconsejando un pecado con el que no tienen que luchar, porque todo el mundo no lucha con los mismos pecados. Personas que luchan con situaciones muy específicas de su vida. No es lo mismo el que lucha con la pornografía que el que está luchando con situaciones totalmente distintas, por ejemplo, que es amigo de lo ajeno, o que está luchando con la borrachera, con la embriaguez. No, entonces, no pensemos que el pecado del otro es peor o que no, hay situaciones que, que debemos entender porque hay personas que son impermeables, pareciera por lo menos que son impermeables ante un pecado en particular. No, parece que no los afectara, pero lo afectan a otros, porque todo ser humano tiene unas tendencias particulares. Entonces, no podemos ser insensibles frente al dolor, frente al sufrimiento ajeno, porque el que vaya en busca de esa consejería es por una de estas razones. Ahora, podemos ver uno de los ejemplos negativos muy interesantes a usar en la Biblia para entender cómo debemos acercarnos en una consejería. Primero de Samuel, capítulo 1, 12 al 17. Voy a leerlo en la versión Reina Valera, pero por favor esté atento, que esta parte es bien interesante. Dice, mientras ella oraba largamente delante del Señor, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino.
Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Este texto nos debe llevar a ser cuidadosos en nuestras evaluaciones preliminares sobre los aconsejados, porque ustedes han escuchado un refrán popular que dice que la primera impresión es la que vale. Eso no es cierto. Eso es un dicho mundano. No, la primera impresión es lo que vale. No. Nosotros vamos elaborando una, un perfil de la persona en la medida que lo conocemos. Por eso es tan difícil aconsejar desconocidos. Por eso es tan difícil, o personas que apenas llegan a la iglesia. Y es tal vez una de las razones por las cuales en las iglesias reformadas procuramos tener menos contacto con los no miembros. No significa que no lo hagamos, pero una persona llega y a la segunda vez que lo ve a uno, pide consejería pastoral. Dice, pero ¿por qué? Eh, Uno como que con sospecha ve el asunto y dice, no, no, pero es que mi obligación son los miembros de la iglesia o los que tienen tiempo en la iglesia. Y no es falta de sensibilidad, es por todo lo que eso implica. Uno no sabe qué situaciones trae una persona y, y tiene uno que cuidarse de conocerlo. Acuérdense que también en el primer libro de Samuel, una vez que es desechado Saúl, y cuando Dios envía a Samuel para que unja al rey de Israel, y creo que es Eliab, el hijo el hermano de David que aparece, eh, queda impresionado por la estatura, por todo, y el Señor le dice, no, él no es. Así que tú miras lo externo, pero yo miro lo interno. Tenemos que aprender del Señor. Entonces, ¿cómo nos aproximamos a la persona aconsejada? Santiago 1:19 dice, esto sabéis, mis amados, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Este pasaje es bien importante porque como consejeros empezamos escuchando. Alguien decía, tenemos dos oídos y una sola boca. Nos debería decir algo sobre cómo escuchamos. Escuchar más, hablar menos, tener una actitud correcta. Entonces, hablemos del creyente y sus situaciones, ¿verdad? El creyente tiene la obligación de vivir para la gloria de Dios, pero muchas veces falla y eso produce descontrol en la vida del creyente. ¿Por qué? Por el hecho de haber fallado. Cuando fallamos a Dios, cuando pecamos, nuestra vida se hace pedazos, sentimos que todo está descontrolado, nos percibimos alejados de Dios. Pero también hay situaciones de crisis en la vida diaria, como la que estaba viviendo Ana, la esposa del Cana, que no había tenido hijos en una sociedad como esa, era una vergüenza. Y ella pues está sufriendo en silencio, ¿verdad? Entonces, veamos nuevamente algunos errores. Disculpen, no recuerdo si eso está en estas notas. Creo que no. Bien. Vamos entonces, miremos nuevamente, disculpen, qué mala aproximación aquí de, del sacerdote Elí.
Ana está totalmente atribulada, está descontrolada, está triste, está afligida, está clamando al Señor. Es decir, yo creo que estaríamos de acuerdo en que Ana es una mujer verdaderamente piadosa, porque ella no ha buscado respuestas en nadie distinto que no sea el Señor. Y ella está ahí, está clamando, casi no mueve bueno, mueve su boca, pero su voz no se oye. Y Eli, dice la escritura que la tuvo por ebria. ¿Quién era Elí? Un sacerdote, un sacerdote. ¿Por qué es importante este dato? Porque es el dato que nos da la Biblia sobre un líder religioso que debe ser quien ayuda, quien aconseja, debe ser una persona que está dispuesto a dar ayuda y a transmitir la palabra de Dios. Tiene que entender lo que está pasando, ser compasivo. Pero Eli, lo primero que se le viene a su mente es que esta mujer está ebria. Y luego la respuesta de Ana, yo creo que debió ser muy confrontadora, muy dura para este hombre, para Elí, porque creo que en condiciones religiosas como está en ese momento, le debió hacer entender a Elí la falta de sensibilidad y peor aún, la falta de entendimiento y de discernimiento del contexto de lo que está pasando. Miren, no todas las personas son capaces de ubicarse rápidamente en lo que está pasando. ¿Por qué? Por las prevenciones que nosotros tenemos, por el pecado, por lo que la persona oculta, por lo que nosotros pensamos. Todo eso eh, puede influir. Miren, influye hasta la forma de vestir. Y usted me dirá, ¿cómo así, pastor? Eso no, ¿cómo influye? Llega una persona bien vestida, muy bien arreglada. Llega un varón a una consejería y usted lo ve que llega con una camisa impecable, bien arreglado y te cuenta una historia con una manera de hablar maravillosa, sin malas palabras, sin regionalismos, un acento neutro, expone una situación bien sentado y te puede estar mintiendo y te va a costar detectar lo que está pasando. Tal vez ustedes no lo sepan o muchos no lo sepan, pero ¿sabe qué personas son difíciles de detectar que están mintiendo? Los maltratadores, incluso los que son maltratados. Son muy difíciles de detectar, sobre todo cuando se generan un vínculo todo extraño entre quien maltrata y la persona que recibe el castigo o el maltrato. Es algo rarísimo, de verdad. Uno trata de ver qué está pasando y a veces las mujeres maltratadas no dicen nada y los maridos se muestran como los buenos esposos y uno a veces lo detecta que hay maltrato, algo es por pequeñas cosas que ocurren, un golpe en el brazo, porque aunque usted no lo crea, el maltratador es tan hábil que ya sabe dónde pegar, donde no se vea. Un golpe en el brazo, un morado en el tobillo, a veces de un golpe con la pierna. Entonces, eso requiere un acercamiento serio a las personas, con compasión, pero con firmeza. Un maltratador no requiere tanta compasión, requiere firmeza y que entienda que eso no va a ser tolerado, no va a ser. Ahora, que estas personas pueden restaurarse, claro que pueden restaurarse, pero muchas veces las medidas que se toman allí es importante, incluso la separación momentánea para que la persona entienda la gravedad de un maltrato. También están las excusas. Pastor, dice el tipo,
Yo desde que estamos casados tenemos 20 años de casados, 20 años, y solo le he pegado 3 veces. ¿Cómo? O sea, ¿alguna vez le pegaste a tu esposa? ¿Y por qué? El número debería ser cero? También las mujeres maltratadoras. Porque a veces pensamos solo en los hombres porque somos más fuertes la mayor parte del tiempo, 90 y tanto%, pero cuando hay mujeres maltratadoras que arrojan un elemento de cocina, pegan con algo, también, ¿no? Yo me acuerdo que el pastor Sugel nos hacía una broma, estábamos sentados allí comiendo algunos pastores con él y yo lo molestaba, yo decía, apúrate que te están llamando, no sea que te peguen. Entonces me decía, no, pero si me pegan es por mi bien. Él con su sentido del humor. Pero es verdad, las mujeres maltratadoras no creen que son maltratadoras. Y para todo esto tenemos que acercarnos con una serie de técnicas adecuadas para poder abrir el corazón de la persona que está ahí. Ya habíamos dicho, el creyente tiene la obligación de vivir para la gloria de Dios y las fallas producen descontrol en la vida. Segundo, las situaciones de crisis en la vida diaria son situaciones reales que van a ser presentadas en una consejería. Recuerden, esto es como una confesión, pero también el no creyente tiene situaciones. ¿Cuáles? El no creyente vive para sí mismo y necesita el evangelio. Algo anecdótico. Ayer domingo llegaba de Medellín, estaba en los grados del seminario y tuve que viajar por razones de poder estar y cumplir con las obligaciones de la iglesia. Tuve que viajar de madrugada, haciendo una escala en Bogotá. En fin, es un viaje muy, muy duro porque cuando viaja de madrugada no descansa. Pero bueno, gracias a Dios pude llegar a la iglesia, pero ya me estaba durmiendo en el sermón por lo duro del viaje. Y justo saliendo del servicio me llama un amigo y me dice que hay una consejería con su hermano. Él vino de Bogotá porque su hermano está muy enfermo y no es creyente. Y en medio de la conversación de la consejería y de la presentación del Evangelio, orando mentalmente, Señor, abre un espacio, en fin, empezamos a hablar sobre las situaciones que se le presentan, el pecado y demás. Y él dijo, y decía el hermano de mi amigo, pero ¿cuál pecado? Mira, yo no soy esto, no soy esto. Y en medio de eso usó una frase que fue el punto de contacto para presentar el Evangelio, para acercarnos de una manera sabia a todo eso. Él dijo, ¿acaso voy a ser juzgado por vivir? Y allí empezó todo. Le dijimos, sí. Tanto su propio hermano como yo le dijimos, sí, vas a ser juzgado por vivir. Entonces, para acercarnos a una persona tenemos que usar una técnica que nos permita acercarnos, pero encontrando el momento. Es decir, muchos llegan con una especie de armadura emocional y cuando se abre esa armadura, por allí es donde vamos a entrar y que Dios nos dé sabiduría. Al igual que el creyente, el no creyente tiene crisis en su vida diaria y esa crisis puede ser esa puerta o esa ventana que se abre para nosotros proclamar el Evangelio. Ahora bien, la mayor parte de las consejerías tenemos que entender que se deben al pecado propio o el pecado ajeno. El pecado propio cuando pecamos nosotros contra el Señor, el pecado ajeno cuando pecan contra nosotros. ¿Cómo lo afronta? ¿Cómo afrontará el pecado el cristiano? Pues buscando restitución, perdón, eh, busca ser restaurado delante del Señor. El inconverso no. El inconverso va a buscar algo que le permita recuperar su felicidad, entre comillas. Es decir, algo que le permita contentarlo
pero, pero en realidad no buscan a Dios. Para el creyente habrá soluciones realistas en la fe. Por ejemplo, el creyente va a encontrar en el Señor la provisión de perdón, la gracia, y aún en el castigo puede encontrar reverso. Por eso es que es tan difícil para un no creyente salir de, incluso de situaciones de depresión, porque no encuentran sentido a la vida. Hermano, ustedes me están escuchando bien. Me acaba de salir un letrero que me dice que la conexión a internet es inestable. Eh, por un Sí, momento falló. señor. Sí, se lo escuchamos bien, Pastor. Ok, gracias, mis hermanos. Muy amables. Entonces, el tratar de solucionar la vida buscando refugio en alguien o en algo que no es Dios es lo más parecido a las religiones paganas o a la idolatría. Y es lo que hace el inconverso cuando busca salir de sus situaciones, generalmente situaciones de crisis. Ahora bien, hay crisis que no son producidas directamente por el pecado. ¿Como cuál? Bueno, en el mundo hay aflicción y eso nos lo dijo el Señor a los creyentes, que pueden no ser por pecados personales, pueden ser por situaciones que se presentan en el país. Quiero ilustrarlo con un ejemplo duro, pero reciente y que todos tenemos acceso. El régimen de Venezuela, por ejemplo. ¿Qué ocurrió en el régimen de Venezuela? Sube un gobierno de izquierda, que evidentemente todos los gobiernos de izquierda destruyen la economía, está en su ADN porque toman decisiones equivocadas. Y en medio de todo eso, se agrava todavía más la crisis porque el dictador da paso a otro dictador y el otro dictador es todavía menos capaz del dictador anterior. Y el país entra en una profunda crisis y los cristianos empiezan a sufrir también, juntamente con el resto del país. Esto no fue por un pecado personal, sino por un pecado de los gobernantes y por toda la cadena que se genera, porque hay una reacción en cadena cuando hay una crisis económica en un país de estos. ¿Se vieron afectados los cristianos? Claro que se vieron afectados. Y es cuando empiezan una gran cantidad de cuestionamientos de cómo vivir. Por ejemplo, yo tuve en consejería personas que me decían, eh, cuando aparecieron las resoluciones de control de precio en Venezuela, ustedes saben que una de las maneras en cómo se trata de frenar la inflación es el control de precios que produce exactamente todo lo contrario. No pueden vender por encima de tanto, pero control de precios en medio de una inflación altísima es imposible, porque si tienes una inflación del 10.000%, eso significa entre 360, que más o menos está aumentando el precio casi el 30% al día. Una cosa así, es decir, si tú compras hoy, al día siguiente, si compraste en 10.000 pesos, al día siguiente no puedes, y vendías a 11.000, por decir algo, solo por un ejemplo, no puedes hacerlo así, porque al día siguiente, el mismo producto que tú compras vale 12.000. Si lo vendes a 11, estás perdiendo 1.000. Entonces me preguntaban, pastor, ¿es lícito que yo venda a un valor de mercado? Yo les decía de frente, sí, es totalmente lícito, porque si no te vas a arruinar, porque no hay manera que puedas salir de una hiperinflación. Entonces, nótese que estos problemas son problemas reales y que van a llegar personas con problemas reales relacionados con cualquier cosa a consejería. No puede salir uno con la hipocresía. No, no. La Biblia dice en Romanos 13 que sométase toda persona a las autoridades, porque el que no se someta a la autoridad resiste a Dios. Sí, pero aquí hay un problema de sentido común. Es un gobierno ilegítimo que pone una ley
que es anti, antisentido común. Entonces, ¿cómo vas a actuar allí? Entonces, allí nuestra técnica de consejería tiene que ser directiva y muy certera. ¿Tengo que vender por encima de eso? Sí. No puedes tener el control de precios porque te arruinas y arruinas a tu familia. Entonces, esas son las reglas del mercado. El mercado siempre se impone, pero bueno, no vamos a hablar de eso. Nuestro Señor Jesucristo dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Dice, pero confía, yo he vencido al mundo. El mundo es un generador continuo de aflicciones que van a golpear nuestra vida, aunque no queramos. Como escribe Piper, o también predica en un sermón, sufrirás. Es lo seguro que hay en el mundo. Pero también hay situaciones que requieren perdón. ¿Cómo manejamos esas situaciones? Situaciones que requieren intervenciones de los elementos de justicia. Claro, hablábamos del esposo maltratador, ¿verdad? O del abuso de poder, por ejemplo, que Odu predicaba, que el pastor Odu predicaba, el abuso de poder, que muchas veces requiere un consejo. ¿Cuántas veces llegaron, por ejemplo, personas a la oficina diciéndome, no, es que yo trabajaba de conserje en una iglesia o tenía un trabajo en una iglesia y el pastor no me quiso pagar la indemnización, no me quiere dar las cesantías o no estaba afiliado al Seguro Social, pastor, ¿qué hago? Entonces muchas veces la gente ha dicho, no, no, la Biblia dice en primera los Corintios capítulo 6 que esto no se debe llevar ante los tribunales. Ey, un momento, espérate, cálmate. ¿Ya hablaste con el pastor? Sí. ¿Hay alguna estructura eclesiástica por encima de él? Sí. ¿Qué te dijeron? No, que ellos no responden por la iglesia local. ¿Qué hacemos en ese caso? Pues llévalo al tribunal. ¿Pero cómo? Sí, sí, pero él está actuando como un no creyente y hay unas leyes que protegen. Úsalas. Igual cuando hay un marido que maltrata, hay autoridades que separan, que intervienen, o cuando hay delitos. ¿Qué hace si una persona confiesa un homicidio? No, que está protegido bajo la tutela del secreto confesional. No, no, confiese, confiese el pecado. Vaya, confiese el delito. Si son delitos punibles, confiéselo. Usted tiene que, sí, como más de una vez uno vio y que un testimonio, ¿no? Que el testimonio, el hermano tal, y se levantaban en el púlpito y decían, no, yo maté, yo dice, ¿y cómo no estás preso? No, porque soy cristiano, sí, qué bueno que abrazaste la fe, el Señor ha sido maravilloso contigo, pero tienes una deuda judicial, la cual tienes que cumplir, tienes que pagar. Yo no puedo convertirme en tu cómplice, tienes que cumplir. Y eso es una realidad a la que la gente se enfrenta. O, no, yo robé tal cosa y lo devolviste. Yo le robé a tal persona y lo devolviste. Ese es el punto, consejería directiva, técnicas directivas de consejería. Hay otras que no ameritan eso, que son menos directivas, pero, o son indirectas. Pero una técnica directa aquí es necesaria. Consejería no bíblica, con pretensiones de ortodoxia. Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. Esta parte considero que es muy importante porque no podemos reemplazar la verdadera consejería bíblica por técnicas y por toda un entramado filosófico o psicológico que en nada bendice o ayuda al verdadero creyente, incluso al no creyente. ¿Qué cosas están matando
al creyente en este tiempo por una consejería errada? Creo que el primero es el discurso de la autoestima y la realización personal. Esto es gravísimo, porque ante la pregunta ¿cuál es el fin principal del hombre? El Catecismo Menor responde basado en la Escritura: el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de él para siempre. El discurso de la autoestima, del amarte a ti mismo más que todas las cosas y el de la que va asociado a la realización personal, es un discurso que es contrario a lo que la Biblia enseña y que no va a dar felicidad al hombre. El hombre no necesita amarse más. Como dicen Dave Home y no recuerdo el otro autor en el libro La seducción de la cristiandad. Un muy buen libro. Tal vez no compartamos la estructura, parte de la estructura teológica, pero en cuanto a esta parte, que están muy bien orientados en la crítica que le hacen a este falso discurso. Hay un problema en esta parte y es que la felicidad es unida artificialmente a la autoestima y a la realización personal. Y ya habíamos dicho en una clase que ni siquiera el hombre puede definir lo que es la felicidad. No tiene, no. No sé si ustedes han visto el estudio longitudinal de Harvard sobre la felicidad. Salió yo lo envié incluso en la iglesia lo envié. No lo he enviado al chat de licenciatura y de estudio del SRL de nuestro seminario, porque siempre hago un preámbulo antes que lo vean. Es un estudio humanista. Pero me parece tan lindo porque al final terminan entendiendo que la felicidad no tiene una relación directamente proporcional al dinero y tampoco con temas de autoestima. Es que es muy interesante las conclusiones que Harvard saca en ese sentido. Pero ¿qué veo? Que el hombre no puede definir lo que es felicidad porque para él la felicidad son momentos, son circunstancias muy puntuales de la vida en que las emociones son activadas. Otros han llegado a decir, no, es un estado, el estado de felicidad. Lo cierto es que la Biblia, cuando habla en términos de bienaventuranza, de gozo, de bienaventuranza, gozo, de alegría en Cristo, la presenta como un resultado glorioso de vivir en Cristo. Y no es estarse riendo todo el tiempo. Es una actitud en donde está el hombre plenamente satisfecho en él. En él, es decir, en Cristo, no en mí, no en mi propia naturaleza humana, sino el hombre satisfecho en Cristo. Hay un cambio total entre una y otra cosa, mis hermanos. Creo que se alcanza a mirar. Y nótese, bueno, eso es en cuanto a autoestima. Pero entonces está el otro tema de realización personal. Yo soy feliz siempre y cuando me ame, pero para amarme tengo que lograr más cosas. Hay una contradicción en eso, pero están unidos los dos conceptos, porque luego el mismo mundo te define lo que es la realización personal. ¿Cómo me realizo entonces? Es una pregunta cándida e inocente, porque el mundo te va a decir cómo te realizas, cómo te vas a sentir pleno en el mundo. Y te pone los objetivos del mundo. Tienes que ser esto, alcanzar esto, obtener esto, lograr esto. Es decir, tener, alcanzar, conseguir. No sé si se está dando cuenta hasta ahora, ojalá vayan anotando las preguntas acá, pero no sé si usted se está dando cuenta hasta este momento eh, que todas esas cosas se las impone a alguien más que no es Dios. Ese es el punto. Todo esto lo impone a alguien distinto a Dios.
Y cuando uno va en la Biblia y dice, bueno, ¿cómo soy feliz? Bueno, la Biblia dice que eres feliz cuando tienes la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Bueno, dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Imagínense. Es decir, la felicidad no depende de cuánto me ame, sino de cuán cerca estoy de Cristo, que Cristo me haya alcanzado. Y la felicidad no depende de qué he obtenido, logrado, conseguido, avanzado, de qué títulos tengo, de cuán hermosa es mi familia. Hay algunos que no la tienen, de eh, de cuántas actividades puedo hacer. Miren, si fuera así, ninguna persona con limitaciones de movilidad, de visibilidad, de oído, podría disfrutar de la vida. Ninguna, porque tendría que estar expuesto a todos los sentidos. Ahora, ¿usted quiere el ejemplo de una persona que obtuvo todo lo que quiso y dice que es vanidad? Salomón. Examinemos la vida de Salomón. Rey, poder, poder político, poder religioso, intelecto, sabiduría, el más sabio del mundo. Capaz de la respuesta, no había respuesta que no que escapara de su profundidad mental, capaz de hacer juicios, discernir todos los placeres del mundo a su mano. 700 esposas, 300 concubinas. 700 esposas reinas, 300 concubinas. Es decir, no eran reinas, sino que estaba enamorado de ellas y las tenía allí. Y el mismo Salomón dice, he probado los placeres, he probado esto, vanidad. No hay placer en eso. No hay. Solamente hay deleite en el Dios vivo. Ante eso, la pregunta que se hacen es, ¿qué debemos hacer para ser felices? Y segundo, ¿es esta pregunta válida? Todos los seres humanos van a preguntar, ¿qué debemos hacer para ser felices? Me llama mucho la atención que estoy escuchando esto en futbolistas, sobre todo en los últimos 7, 8 años. Le pregunto al periodista, ¿y usted por qué salió del equipo? ¿Era el gran equipo? No, porque ya no era feliz, porque ya no me sentía feliz. Y tú dices, pero ven acá, ¿cómo define la felicidad? Ya no eres feliz. Y hoy en día lo más doloroso es que los creyentes, o por lo menos congregantes en muchas iglesias, se están haciendo esta pregunta de la forma equivocada. ¿Qué debo hacer para ser feliz? Cuando la pregunta es, el no creyente debería decir, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Te acuerdas la pregunta de Hechos de los Apóstoles? Capítulo 2, varones, ¿qué haremos? Arrepentidos y convertidos. Entendemos que Dios es el que alcanza, pero la pregunta del no creyente. Pero ¿debe vivir entonces el creyente en virtud del logro de la felicidad? No. La felicidad es un añadido. Nosotros debemos trabajar y esto debe estar presente en la consejería. Nosotros trabajamos para la gloria de Dios. Las demás cosas son añadidos. Seguramente esto va a despertar más de una pregunta. Qué bueno, y espero que así sea. No, yo no espero que ustedes estén simplemente pasando esta píldora sin agua, sino que ustedes estén reflexionando bíblicamente sobre esto. En segundo lugar, el discurso posmoderno de la relatividad de la verdad. Aquí hay varios temas a considerar. Por ejemplo,
el pecado en la sociedad actual. Para el posmoderno no existe el pecado. Para el posmoderno el pecado es un acuerdo social. Es decir, si nos ponemos muchos de acuerdo, pues el pecado no es pecado. Y le pongo varios casos, la droga, el aborto, y eso tiene su expresión a través de las leyes injustas o de las leyes impías. Y eso lleva a otro proceso que es más destructivo y que dificulta una consejería bíblica desde la ortodoxia cristiana. Y sobre todo porque es difícil impulsar una ortopraxis con personas que tienen la conciencia dañada por la aceptación del pecado y también el sentimiento de su corazón, de su alma, va a ser totalmente divorciado de lo que la Biblia enseña. Entonces, al destruir la ortodoxia, lentamente se destruye el consejo bíblico que apunta a la ortopraxis y destruye el sentimiento, la ortopatía. Y todo eso lo produce una consejería no bíblica que pretende ser ortodoxa. Le pongo un ejemplo. El escándalo en algunas iglesias en los Estados Unidos que abiertamente aceptan los movimientos LGBTI, cuando llegan a buscar consejería, el falso maestro, el falso consejero dice, no, tú tienes que encontrar tu identidad, tienes con lo que te sientes feliz, entiende estas cosas. Ese discurso posmoderno, esa consejería posmoderna es destructiva y aquella persona puede terminar afectada profundamente y va a terminar a menos que Dios lo encuentre y lo saque de ese círculo destructivo. Ahora, los modelos de psicoanálisis freudiano, y que son los mismos que se utilizan en la iglesia para hablar de la sanidad del alma y sanidad de los recuerdos, regresiones y otros demonios, han hecho un daño terrible haciéndole creer a las personas que este tipo de prácticas son bíblicas y no es así. ¿Qué hacemos frente al tema de la famosa sanidad interior? Personas que llegan destrozadas y dicen, no, lo que pasa es que tú tienes un trauma. El trauma puede ser real. El método de la sanidad interior no sirve de nada, al contrario, profundiza el trauma. Porque, ¿qué hace una persona tratando de sacar un poco de recuerdos allí o de traer un poco de recuerdos que de nada sirven, echándole la culpa de su vida a todo el mundo? Incluso, como escribía alguien, dice, el psicoanálisis freudiano en la consejería de las iglesias, lo único que ha servido es para crear problemas que después no se pueden arreglar. Y eso nos lleva al segundo punto, a la pregunta sobre todo esto, si son bíblicas las regresiones. Miren de dónde están viniendo las regresiones. De posturas freudianas, incluso de posturas paganas, de religiones orientales donde llegan y te venden la idea de que es necesario una regresión en tu vida para ver quién te hizo daño y termina la persona llorando, ay, porque fue que mi papá no me perdonó o yo no he perdonado a mi papá, mi mamá no me perdonó o yo no he perdonado a mi mamá y un largo etcétera. Este, ¿En qué termina esto? En la destrucción y en la frustración a través de una técnica bastante invasiva, en donde nos estamos metiendo en la mente de personas que han sido afectados. Miren, yo les aseguro algo, hay recuerdos que son vergonzosos, que es mejor dejarlos donde están y decirle a la persona, el pasado no te puede alcanzar, no te puede, no todos los casos son iguales, estoy planteando una situación particular con algún grado de generalización. Entonces, los escritores paganos muchas veces, los, algunos psicólogos actuales, gracias a Dios no son todos, pero sí invadieron la iglesia, han usado técnicas incluso tomadas de la nueva era para tratar de venderse como
técnicas espirituales. El ocultismo, las religiones orientales han pululado en la consejería bíblica actual y han afectado de una manera que nosotros ni siquiera llegamos a comprender cuántas personas han quedado profundamente afectadas con estas situaciones que se generan, que se producen en su vida. Bien, pasemos entonces a hablar sobre las técnicas directivas en la consejería, pero voy a abrir espacio para preguntas. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar, porque esto es bien interesante. Permítanme dejar de compartir mi pantalla para poderlo ver. Eh, para ver. Oye, disculpen. Aquí está. Mis hermanos, los escucho. ¿Quién tiene preguntas? La manito. Ah, Gapa. Hermano Sí, mío, buenas noches. adelante. Buenas noches, amado pastor, y a todos los hermanos que están conectados en esta hora. Bueno, pastor, son varias precisiones con respecto a lo que ya usted acaba de esbozar en prácticamente esta hora. Primero que todo, con respecto a la psicología, es importante resaltar que uno de los puntos eh, que hace la consejería bíblica es lo que encontramos en Hebreo 4, versículo 12, con respecto a este versículo que dice: la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Amén. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y la intención del corazón. Es decir, la consejería bíblica desnuda al alma del aconsejado, como bien ya lo dice la palabra. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y una consejería psicológica, pues no hace este efecto, lo hace de una manera externa, de una manera superficial. Y prácticamente hay una influencia bien marcada con respecto a la consejería psicológica, y es la filosofía. La filosofía del siglo XVIII, de algunos filósofos del siglo XVIII y del siglo XIX, en la cual podemos mencionar a Immanuel Kant, René Descartes, que son los padres del subjetivismo y el relativismo. Estos filósofos, por eso hay que conocer el contexto histórico, porque muchas veces nosotros afirmamos cierta forma de relativismo y subjetivismo en las iglesias, y partimos de la base de la política que se ha filtrado. Estos filósofos se han filtrado, se filtró a través del cristianismo, se filtró en el cristianismo. Por eso estos psicólogos cristianos están abrazando el subjetivismo y el relativismo, haciendo sentir feliz a la persona, y dice: no, y tú fuiste abusado, y tú fuiste víctima de tu padre, el abuso de tu padre, etcétera, etcétera. Y por otro lado, pues en la parte de la política también se ha filtrado esta influencia filosófica del relativismo y del subjetivismo, y entonces aquí hay un grave problema, porque si bien es cierto que el Estado y los gobiernos son los que prácticamente instituyen las leyes, y por estas influencias filosóficas del relativismo y del subjetivismo, entonces ahí vemos un gran problema, donde ya tú, si tienes un hijo estudiando en un colegio donde ya sabemos que han aprobado ya el matrimonio igualitario, entonces estas niñas disfrazadas de niños que sienten niñas externamente,
pueden incurrir en los baños de nuestras hijas, por decir algo, el que tiene niños. Y externamente es un niño, pero que dice, ya me siento, yo no soy niña, yo no soy niño, yo soy una niña. Por la influencia filosófica del relativismo y del subjetivismo, donde resaltan el sujeto antes que el objeto. Entonces, vemos un grave problema porque cuando usted va a reclamarle, usted está entre la espada y la pared porque ellos están respaldados por el mismo gobierno, por el mismo Estado. Entonces, ¿qué hacer? Pues, frente a esta problemática que tenemos hoy en día en el posmodernismo. Estamos frente a una realidad bíblica, una realidad en la cual nosotros como cristianos sabemos que esto había de venir, pero tenemos que por lo menos inculcar el cristianismo a nuestros hijos desde niños para que ellos no sean influenciados por toda esta cantidad de cosas de ocultismo, religión, etcétera. Bueno, ese comentario lo quería hacer, pastor. Y el segundo comentario es los famosos encuentros. Yo tuve un encuentro donde se hacían regresiones. Regresiones realmente que tiene un origen de ocultismo y Gaspar, también tiene Gaspar, un Gaspar, origen masónico. Gaspar, Sí. dame un segundito que me tengo que tomar una pastilla porque quiero escucharlo completo. Espérate un segundito, Listo, please. listo, Pato, cómo no, claro. Enredado. Adelante, mi hermano, disculpe. Listo, Pato. Bueno, retomando la idea, pues, Decía que era estilo ritual masónico, algo así. sí, claro, claro, sí. En esos famosos encuentros también hay una influencia masónica porque ellos, aparte de hacer regresiones de parte psicológica, ellos también hacen un voto de silencio, De que de un voto de secreto. silencio, de secretos, que tú no puedes hablar más nada de todas estas cosas. Y totalmente alejado de la realidad bíblica. Pues yo creo que el propósito fundamental de la consejería bíblica debe estar basada en tres aspectos. Número uno, debe estar basada en la ortodoxia, volviendo nuevamente a las escrituras, pero haciendo la salvedad de hacer una verdadera exégesis, no como la utilizan hoy día los psicólogos cristianos. Número dos,
debe estar basada en la ortopatía, como bien usted lo dijo. La ortopatía en la cual se involucran los sentimientos, porque muchas veces se anula la razón del cristiano y porque realmente piensan que es el Espíritu Santo que nosotros debemos pedirle ayuda, que sí lo hace, pero como bien usted lo dijo, hay una responsabilidad humana, utilizando nuestra lógica y el sentido común, la razón. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, porque muchas veces y de pronto caemos en el extremo de que no todo, todo lo hace el Espíritu Santo. Es como la predicación ebria y la predicación inspirada. Y por otro lado, tenemos que también, el objetivo, yo creo, básico, principal, final, de toda consejería, debe estar basada también en la ortopraxis, es decir, de nada usted pueda aconsejar un aconsejado mediante la ortodoxia, la escritura de la palabra de Dios, y de nada usted pueda involucrar sus conocimientos intelectuales y la lógica y el sentido común si realmente el aconsejado no ponga en práctica todo lo que nosotros le hayamos formulado. Haciendo la salvedad, pastor, que eso es importante lo que voy a decir ahora, que el consejero jamás debe por ningún motivo controlar, manipular, tomar decisiones por el aconsejado. Uno aconseja, pero la decisión final la toma el aconsejado. A menos que sea directiva con relación a pecados y eso, Gaspar, que ahí sí es, Correcto. no No se puedes hacer eso. así es, Gracias, padre. Gaspar. ¿Algún otro? Antes de que alguien más levante la mano, Rey, me gustó una nota que me enviaste. Me pareció muy al lugar sobre el uso de las frases y demás. Aquí la tengo. Dice que frases comunes con los que que frases comunes que nos unen a esa regresión. El pasado siempre vuelve, algo pendiente tienes en tu infancia que no se resolvió, etcétera. ¿Quieres ampliar algo ahí, Rey? Hola, pastor. Hola, mi Pues hermano. no, pero bueno, ya que lo menciona, es que muchas frases se utilizan en las canciones, sobre todo evangélicas y de corte carismático, donde se utiliza demasiado ese tema de la infancia, o Sí, de que algo hay en el pasado, no necesariamente en la infancia, pero la cuestión es siempre en el pasado. Y la verdad es que, y sobre todo en nuestro contexto nacional, mm, no es que sea pesimista, sino realista. Rara vez alguien va a tener alguna infancia verdaderamente memorable, totalmente feliz o buena. ujú, Así que eso es realmente una carnada muy atractiva. Eso es, en nuestras palabras, tirar un varillazo. mm, Es decir, siempre va a acertar con alguien. sí. Alguien siempre va a picar el suelo. Y es difícil detectar la trampa cuando ya se ha normalizado este asunto. Sí, y sabes algo también, con mis hermanos, que he notado que en realidad remover el pasado no tiene, por lo general, no tiene un efecto realmente de sanidad en el corazón. O sea, ¿qué pasa con, listo, descubriste algo que te hace daño? Y la pregunta es, ¿y? ¿Descubriste algo que pasó? Ajá, ¿y? Sí, pudo producir un trauma, pero ajá, ¿y? ¿Qué pasó? No estamos hablando de una guerra ni de, no, sino, ¿qué pasó con eso? Yo lo comparo con los casos de enamoramiento, de enamoramiento. Empieza uno a hablar y de pronto, y ni siquiera tiene a la persona en consejería, y empieza a acordarse que tuvo una novia, que no sé, y se monta en el recuerdo, y yo creo que termina nuevamente ubicándose por allá. Eh, Incluso yo le llamo el efecto canción. Una canción puede traerte un recuerdo, pero de ahí a que pueda hacer más, no, no debería.
sí, somos seres emotivos y demás, pero cuidado con cómo pensamos, cómo vivimos. No sé, Jonathan, ¿tienes la mano levantada o quién tiene? Sí, sí, eh, ¿Quién? Efra. Jonathan, 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 Jonathan. adelante, Jonathan. Y luego Marcos. Sí, Pastor, varias cosas para compartirles. Por ejemplo, algo que usted comentaba en todas las clases que hemos venido dando y que me acordé para hacer mención, y es que no sé qué opinan ustedes, pero personalmente un creyente, un cristiano, no debería, porque de que poder puede, pero no debería tener como de mejor amigo un incrédulo, ¿cierto? Sí, ¿Por qué? Porque ¿qué, qué consejo le puede dar un incrédulo a un creyente? Ninguno. Puede que tengan las mejores intenciones en cuanto a la consejería por parte del incrédulo, pero siempre va a estar basada en su cosmovisión mundana. Es decir, nunca le va a dar al blanco, al problema o la dificultad, por llamarlo de alguna manera, esté pasando el creyente, ¿cierto? Entonces yo siempre he tenido esa perspectiva de que un creyente sí puede tener conocidos, amigos incrédulos, porque tampoco vamos a rechazar a nadie, ¿cierto? Pero llegar a un punto de intimidad tal de que no, mi mejor amigo, mi llave, mi tal, mi consejero es una persona incrédula, pienso que no debería ser así, no sí, debería ser así, porque la verdad que no hay sabiduría en ese tipo no hay sabiduría y tampoco hay prudencia en ese tipo de relaciones de amistad. Obviamente sin mencionar el tema del yugo desigual ya en relaciones sentimentales. Y por otro lado, compartiendo también lo que decía el hermano Gaspar, yo también en mi momento hice esos encuentros que hacen en las iglesias carismáticas. Y todo es manipulación, todo es manipulación psicológica porque hay un momento en cuando comienzan a ministrar y tal, es decir, supuestamente a expulsar demonios y no sé qué. Yo recuerdo que yo serví en uno de esos encuentros y los que éramos líderes entrevistábamos, por llamarlo de alguna manera, a los encontrados. Es decir, cada uno se nos acercaba y nos comentaba su mayor lucha pecaminosa. Es decir, por ejemplo, la mentira, la pornografía, el robo, etcétera, etcétera. Entonces, luego de la entrevista, nos reuníamos todos los líderes y decíamos, bueno, ¿qué porcentaje les dijeron que eran adictos a la pornografía? No tanto. ¿Qué porcentaje les decían que eran adictos a alguna droga? No tantos. Entonces, el pecado que tuviera mayor porcentaje en promedio, la administración en el momento de la administración se iba a enfocar en ese pecado en particular. Es decir, que si el promedio del pecado era, el promedio mayor del pecado era la pornografía, entonces la administración se iba a enfocar solamente en la pornografía. Y obviamente eso era una manipulación psicológica, porque como la gran mayoría en ese momento, su mayor pecado era la pornografía, entonces como ellos decían, están dando un en blanco porque están atacando, por decirlo así, el pecado que me está afectando. Entonces, ya para concluir, debemos ser sabios a quienes escuchamos y a quienes aconsejamos, porque no todo mundo te va a dar un buen consejo y tampoco no todo mundo va a tomar tu consejo de una buena forma, ¿cierto? sí, Entonces, ser también muy sabios al momento de aconsejar, porque yo creo que incluso un creyente puede que aconseje hasta cierto punto a un incrédulo, teniendo esa conciencia de que el incrédulo no está siendo guiado por el Espíritu Santo y en muchas ocasiones no va a entender la profundidad de su pecado, de su problema, hasta que no se arrepienta. Entonces también, incluso dando consejos a no creyentes, también debemos tener prudencia. Eso las quería ok. compartir. Muchísimas gracias, Jonathan, muy amable. Marco.
Muy buenas noches, pastor. Buenas noches a todos los compañeros. Bendiciones a todos. Muy buenas noches, mi hermano. Eh, bueno, pastor, yo tenía era más que todo era una pregunta, ¿sí? Sí, Y mi pregunta es, ¿qué respuesta idónea se le podría dar a una persona que está a favor del aborto, pero ella dice que ella tiene autoridad sobre su cuerpo y por eso ella está a favor del aborto? Y ella se basa en que si los cristianos también, o las mujeres cristianas y la familia cristiana, deciden tomar pastillas anticonceptivas, esto es también una decisión sobre su cuerpo. Yo, en mi punto de vista, yo me enfocaría más porque Dios, pues, nos da el don de la ciencia, ¿sí? Y sí. tomamos la decisión bueno, de que se dio el conocimiento para tener las pastillas anticonceptivas y todo ese caso. Pero, pastor, pues yo quería que usted como que me diera una base sobre eso. ¿Qué consejo se le puede dar a una persona sobre eso? Lo que pasa, Marco, es que en la actualidad el discurso de es tu cuerpo y tú decides es una falacia argumentativa que se está usando sin tener en cuenta la realidad. Es decir, se está haciendo lo que los nazis hicieron en la Alemania eh, desde antes de que iniciara la Segunda Guerra Mundial en 1939. Es decir, se empezó con una campaña de decir algo que no es verdad hasta que la gente lo aceptó como verdadero, pero siguió siendo verdad, siguió siendo mentira. Y aquí se está diciendo, no es tu cuerpo, no, un niño no es el cuerpo de la mujer. Y creo que uno tiene que empezar desmontando esa ideología. Es decir, sí, está en tu vientre, está en tu útero allí, pero no eres tú. Tiene un corazón, que es lo primero que se forma, tiene un cerebro que está en plena formación. Y por qué razón cuando se le hace la ecografía, ya está el nuevo ser allí? Eso es en cuanto a argumentos de ciencia, solo por presentar uno. Pero creo que lo más importante son los argumentos bíblicos alrededor de eso, donde dice, la Biblia dice que mi embrión vieron tus ojos. Cosas como esta nos deben poner en perspectiva para poder aconsejar bíblicamente y en tercer lugar mostrarle que cuando tú acabas con un ser, con un no nacido, estás matando al más indefenso de todos. Ni siquiera puede defenderse, lo estás destruyendo. Entonces, eso solo por hablar de una argumentación. La argumentación es mucho más amplia y podríamos hablar toda la noche en estos casos. Pero gracias a Dios hay bastantes instituciones especializadas hoy en día en tratar de detener el aborto, porque es la principal causa de muerte en el mundo. Hoy en día, el aborto, increíble, ha matado más seres humanos que las dos guerras, las dos grandes guerras juntas. Estamos hablando de un tema grave, gravísimo, pero y creo que hay que confrontarlo con la seriedad que esto merece. Ahora en España, creo que, no sé si Jonathan me corregirá, no sé si fue el grupo Vox y otros grupos libertarios y de derecha, eh, han propuesto una ley en medio del Congreso. El Congreso ya es bastante inclinado hacia la izquierda progre, y que explotan todos estos movimientos de destrucción, de eutanasia, aborto y otras tantas cosas. Bueno, hay una ley ahora donde dicen que le deje a la que va a abortar, le permitan escuchar el corazón del bebé antes del aborto. No te imaginas la cantidad de oposición que tuvo eso, porque obviamente cuando Dios pone eso tan, yo creo que viene en el alma de la mujer, que le hemos llamado el sentido materno, y apenas las mujeres escuchan eso, hay más de una que desiste en su idea de abortar a su bebé. Entonces, fíjate todo esto que está ocurriendo, pero también es muy
Por otro lado, duele que las iglesias se han quedado sin un adecuado discurso bíblico serio que invite a la mujer a detener ese tema del aborto, de la muerte de sus hijos. Pastor, para complementar lo que usted dice y darle respuesta al hermano Marco, es que a veces, no sé por qué, pero la iglesia a veces en esos temas del aborto se limita en cuestiones de investigaciones. Sí, sabemos que nuestro principal fundamento para rechazar el aborto tiene que estar basado en la escritura, porque estamos atentando contra la vida de un ser humano, contra la imagen, perdón, contra un ser humano que tiene la imagen de Dios, ¿cierto? Por ejemplo, yo siempre trato de aplicar argumentos basados en la ciencia para llevar a la persona hacia la Biblia, porque si comienzo al revés, eh, se pierde como el interés de la persona, porque la persona siempre está buscando como que atacar al creyente por medio de la ciencia, ¿cierto? Porque la mayoría de crédulos creen que los creyentes son ignorantes en cuanto a ciencia. Por ejemplo, hace rato ya yo tuve digamos, sí, como un debate, una, no un debate como tal, sino como una conversación con un incrédulo que me decía que me diera que le diera un argumento no bíblico, sino científico basado en la ciencia y en la biología del por qué la mujer no puede decidir sobre su propio cuerpo con base al aborto. Entonces yo le dije, bueno, un solo argumento biológico te voy a dar, tú verás si lo aceptas o no. Pero mira que vamos a comprobar de que el bebé, el feto, a pesar de que está dentro del cuerpo de la madre, no hace parte del cuerpo de la madre. Y eso te lo dice la misma biología porque el feto produce células T que hacen que en cierta manera el sistema inmune de la mamá se debilite para que el mismo sistema inmune no ataque al feto y lo mate. Porque ¿qué hace el sistema inmune cuando detecta un cuerpo extraño en el cuerpo? Perdón, ¿qué hace el sistema inmune en nuestro propio cuerpo cuando detecta un cuerpo extraño? Lo comienza a atacar, ¿cierto? Entonces, el sistema inmune de la madre, cuando detecta el feto, lo detecta como un cuerpo extraño. Pero el feto produce esas células T para que el sistema inmune de la madre no lo ataque. Y esa persona se creía tan sabia en ciencia que desconocía esa parte. Y él decía, Jonathan, páseme eso, me interesa lo que me acabas de decir. Y se lo pasé y se convenció. Entonces, esa parte, Marco, o sea, ya que le preguntaste al pastor cómo puedes abordar a una persona, primero puedes tocar temas puntuales acerca de la biología, tanto de la biología en el feto, y luego ahí te le vas metiendo por la parte bíblica, ¿cierto? Una parte ya llegar al punto de confrontar a esa persona con el pecado, ¿cierto? Pero siempre debemos como estar preparados para ese tipo de situaciones, porque de lo contrario, no vamos a dar como que esa buena defensa de la fe, porque a veces creemos que la buena defensa de la fe, vuelvo y hago énfasis, sí, todo tiene que estar basado en la Biblia, pero de la Biblia se desprende todo, incluso la biología, la ciencia y todo. Entonces también debemos estar preparados en temas con respecto a a la ciencia. Eso les quería compartir. Ok, muchas gracias. Gracias, Marco, también por la intervención. Miguel, adelante, mi hermano. Sí, buenas noches a todos, Dios les bendiga. Amén. Aportando más a lo de mi hermano Gaspar y mi hermano Jonathan, eh, también asistí una vez a un encuentro, pero a diferencia se vio palabra. De verdad yo tenía un problema con mi madre y precisamente no sabía qué estaba pasando ahí, no sabía lo que iba a pasar, pero en sí no fue, hubo regresión, claro. Hubo manipulación de sentimientos, los hubo. Pero en mi caso particular, el Señor, como sabemos, es soberano, independientemente de lo que pasó.
pudo tomar ese momento para yo reconciliarme con mi mamá. Es más, yo llegué después del encuentro, llegué a mi casa, la abracé, lloramos y desde ese momento la vida con mi madre cambió. Entonces de pronto vemos la soberanía de Dios en este sentido, porque manipulación la hubo. Dijeron, regrésate a tu infancia, mira a aquella persona con la que peleaste. Si tu abuela falleció y crees que no le pide perdón, imagínate que está frente tuyo y pídele perdón. Son cosas que son de manipulación. Sí. Pero en mi caso particular, pues no tuve que imaginarme a mi madre. Apenas llegó el encuentro, el Señor me confrontó y había algo de rencor en mi corazón y fui donde allí le pedí perdón, nos abrazamos y ella también me pidió perdón. No estoy defendiendo con esto en la parte esta, que quede claro, porque también soy consciente de cómo se ha degradado y ha entrado la apostasía, no solamente a la iglesia pentecostal, sino a la iglesia en general, tanto pentecostales como reformados, como calvinistas. La apostasía no discrimina sexo, ni religión, ni denominación. Y apoyando un poco más lo del aborto, desafortunadamente, es un pecado, como todos lo sabemos. Y aquí en Colombia se ha convertido no solo en un pecado, sino como en una enfermedad de sanidad, en el sentido que es tan grave y tanta presión ejercen ante los políticos, ante el Congreso, que el Congreso se vio, como es la palabra, inadebido. O sea, no, en 15, 20 años de legislación no han podido solucionarlo. De ahí fue que entró la Corte Constitucional y dijo, bueno, como el Congreso no ha querido, entonces de ahora en adelante legalizó el aborto de los 5 a los 6 meses, creo que son 24 semanas. Y esa es otra contrapartida, porque llega un hermano, bueno, generalmente tiene que ser un no creyente, comentando que quiere abortar y dice, no, pero es que a mí la ley me lo permite. Y también en la palabra dice que tenemos que acogernos a lo que diga la ley. Y la ley me da permiso. Pero ahí tenemos la escritura, que de pronto nuestra carta magna, que va aún más allá desde la ley del pensamiento humano. Entonces el tema del aborto también es bastante complejo. Yo trabajo en la Secretaría de Educación aquí de Magdalena y precisamente estamos trabajando en la cuestión de ideología de género. Y, y hay unos talleres y cosas que se está tratando de meter, mi amado pastor, en los colegios acá de una forma tan disimulada, que la persona que de pronto no tiene mucho conocimiento bíblico le está metiendo, como vulgarmente se le dice, gato por liebre, en imágenes sexualizadas, en de pronto a los rectores se le está también cohibiendo de que si un hombre llega con aretes o con peinado, pues debe de recibirlo. Entonces, a raíz de eso, vemos que ya se está generalizando, como dice la palabra, a lo bueno le van a decir malo y a lo malo le van a decir bueno. Sí. Entonces, eso hace parte de eso, sería la contribución que quería realizar. Miguel, muchas gracias y gracias también por aclarar que en tu caso fue un caso particular y también por aclarar que estás en contra de todas esas situaciones que se presentan en los encuentros y demás, porque sí, son un generador de falsas expectativas para el creyente, lo afectan, sobre todo porque creo que en medio de todo hay creyentes, personas sinceras, creyentes, que son confundidos muchas veces y eso los afecta. Y en el otro caso que tocamos con Marcos, pues yo creo que como iglesias, porque ahora estamos hablando a nivel de seminario, pero como iglesias, pregunto, ¿hace cuánto tiempo estos temas no se abordan desde la escuela dominical? No se abordan desde una enseñanza en el discipulado. Sí, ¿desde hace cuánto tiempo? Por eso estamos llamados a predicar todo el consejo de Dios. Vamos a seguir adelante con la clase porque
ni siquiera hemos podido descansar y se nos ha pasado un poco el tiempo, pero permítanme y comparto nuevamente pantalla para seguir adelante. Compartir. Acá está. Sí. Bueno, hablemos un poco sobre eh, la validez de las técnicas directivas en consejería. Básicamente podemos dividir las técnicas de consejería en dos, técnicas directivas y técnicas no directivas. Las primeras de ellas tienen que ver con una intervención directa sobre las actuaciones del creyente. Y aquí son casos pecaminosos, es decir, donde Dios dice no hagas o haz, nosotros decimos lo mismo, no hagas o haz. Es decir, estamos a tono con lo que Dios dice. Eso en casos de pecado o en situaciones particulares. Aquí tenemos, por ejemplo, Éxodo 20 del 1 al 17, no lo voy a leer, casi de memoria no lo sabemos, que tiene que ver con la ley, ¿verdad? Yo soy el Señor tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, eh, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí, hasta no codiciarás. Es decir, aquí está claramente expresada eh, la voluntad de Dios para el hombre. Es decir, cómo debemos vivir, cómo debemos presentarnos ante Dios. Entonces, el uso de la ley de Moisés va a ser importante para nosotros porque nos va a permitir identificar pecados, es decir, responsabilidad personal del hombre en la transgresión. ¿Cuál es el modo de consejería en esta situación? Pues es bastante sencillo. La ley de Dios dice no puede seguir en esto. Si es un creyente, si es un no creyente, es mira toda la ley, has violado toda la ley, necesitas arrepentimiento, necesitas conocer a Cristo, ser salvado por Cristo. Entonces, digamos que esto nos permite acercarnos de una manera clara en cuanto a lo que se refiere a pecado en la consejería bíblica. Nos va a ayudar. También nos ayuda a evitar el traslado de responsabilidad que tratan de hacer muchos pecadores hacia terceros. Y ahorita hablábamos del pasado, pero también las circunstancias. No, pastor, es que yo, yo dejé de congregarme porque hay un grupo de hermanos que me miran mal. Y eso está bien. Te dejaste de congregar por eso. Pero creo que la excusa más común dentro del ámbito protestante en Latinoamérica, bueno, tal vez en Latinoamérica y en África, es la culpa echarle la culpa a los demonios. No negamos que hay influencias malignas, pero la influencia no significa te obligó a. Y eso es cuidadoso, ahí está la ley. No, pastores, que yo robé porque el demonio me llevó a que robara. No, 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 tú quisiste robar. Te pudo tentar, pero tú quisiste robar. Así que no te engañes, no quieras engañarte porque no es verdad. Y digamos que es la más común de las excusas entre carismáticos y pentecostales. La excusa más común entre reformados es la naturaleza caída. No es que es mi naturaleza caída. Ven acá, tú naciste de nuevo. ¿De verdad eres creyente? ¿Y qué pasa con la naturaleza caída cuando tú eres creyente? No, pastor, es que sigue el remanente de pecado. Sí, pero es que antes tu naturaleza era caída, pero ahora Dios te ha redimido, te ha regenerado. No estás glorificado, pero eres una nueva criatura. La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, estas situaciones se nos van a presentar en consejería. Excusas. Otra excusa, la predestinación. No, es que Dios predestinó todas las cosas y a mí eh, Dios sabía que yo iba a pecar, por lo tanto pequé. Estás haciendo a Dios responsable.
eso es un argumento diabólico. Y hay un largo etcétera que nosotros encontramos cuando nos presentamos a consejería bíblica, o cuando asistimos a alguien en consejería bíblica. La técnica directiva, cuando usamos la ley de Dios, nos ayuda a exhortar, o ayuda a que entendamos que Dios nos está exhortando a que tengamos una vida santa, una una vida en Cristo, una vida que vale la pena, pero también nos da la esperanza en Cristo en la vida presente. Porque es que nuestra esperanza no es solo una esperanza futura, sino que también es una esperanza, es una esperanza actual. Cristo es mi esperanza en la vida, como dice el Catecismo de Heidelberg. Mi única esperanza en la vida y en la muerte. Pero hay personas que se centran en la esperanza en la muerte. No, gloria a Dios que tengas una esperanza en la muerte. Pero, y que esa esperanza es Cristo, la única esperanza verdadera. Pero tú no puedes vivir la vida aquí sin esperanza. Y eso no me vuelve un existencialista salvaje o algo por el estilo, dentro de una postura filosófica como esa, ¿no? La esperanza, la esperanza en Cristo, sí, una esperanza escatológica, el futuro, la segunda venida de nuestro Señor, que es una realidad innegable. Cristo viene y eso no hay dudas, pero Cristo está reinando ahora, aquí, reina sobre nuestra vida. Y eso son realidades que tienen que expresarse en una consejería bíblica. No podemos dejar a un hermano metido en el dolor del pecado. Dios no nos manda eso. No, nos manda también a darle esperanza, porque los consejeros bíblicos somos hombres encargados de presentar, de dar esperanza a a los hermanos. Pero luego viene el tema de en qué momento son válidas las técnicas no directivas en consejería bíblica. ¿Qué hacer, por ejemplo, en dos situaciones aparentemente igual de buenas? Ejemplo, una escogencia laboral. ¿Cuántas veces se nos presentan este tema, hermano? Vea, tengo dos posibilidades de trabajo. ¿Qué hago? Hermano, nosotros creemos en la soberanía y el poder de Dios, pero estamos seguros que como no somos parte de la revelación de la historia de la redención, Dios no se va a aparecer en sueño y te va a decir vete para tal parte. No, eso es tratar de evadir la responsabilidad que tenemos como cristianos de ejercer, de ejercitar el discernimiento, la lógica. Si Dios nos ha dado una nueva mente, es para que la usemos, no para que la anulemos. No, pastor, es que he orado toda la noche y no he recibido respuesta. Mm, ¿Has orado toda la noche? ¿Cómo has orado? Tal vez estás orando mal, porque uno pide dirección y luego medita. ¿Qué pasó? En esta metí la hoja de vida, acá me entrevistaron, sí, ambos me pagan el mismo sueldo, pero hay detalles, por ejemplo, en esta entidad, en esta empresa, no me van a dejar congregar los domingos. Ya queda desechada. ¿Por qué? Porque no me voy a poder congregar los domingos. Si tengo otra donde me dejan, pues voy a escoger la que más gloria a Dios le dé. Voy a poder congregarme los domingos acá. Una escogencia laboral. En qué sentido? De pronto puedo llegar a una empresa que ambas pagan lo mismo, pero resulta que en una vi un ambiente de hermanos en la fe muy lindo. Y bueno, ese es el lugar donde quisiera estar, con hermanos en la fe, donde puedo eh, estructurar una mejor vida laboral, que pueda estar mejor. Otro tema complejísimo es la escogencia de pareja. ¿Con quién me caso? Pastores, que hay, tal vez, hay dos hermanas que son piadosas, yo me he mantenido lejos, pero debo tomar una decisión porque yo creo, ok, ambas son igual de piadosas, sí, son mujeres muy piadosas, pues seguramente una de las dos te va a gustar más, ¿no? Entonces, eso también lo puso Dios. No vas a actuar de manera contraintuitiva,
me voy a casar con la que me gusta menos, vas a tener un problema porque las emociones y el gusto, todo eso también lo puso Dios. ¿O en qué vivienda debo vivir? Eso no lo pueden llegar a preguntar, ¿dónde debo vivir? ¿Dónde trabaja? ¿Qué tan lejos está del trabajo? ¿Qué tan lejos está de la escuela de los chicos? ¿Qué tan lejos está de la universidad de los chicos? O si tienes familia mayor, ¿qué tan lejos está de tus padres que cuidas? En fin, hay un largo etcétera. Entonces, tenemos que llevar a la persona a que tome decisiones razonables, que no espiritualice todo, que ore, pero que entienda que el poder de Dios es real, no una ficción. Es decir, Dios te dio una mente. Yo creo más en una persona que entiendo que Dios ha tomado su mente y que su espíritu lo ha llevado a pensar, a discernir, a entender por la escritura, que una persona que en un arranque de emoción diga yo soñé. Ese yo soñé, he visto más de una vida destruida de esa manera. Decisiones difíciles en técnicas no directivas, eh, en donde no podemos orientar con toda precisión. Me voy después de una infidelidad. ¿Puedo perdonar o no allí? ¿Cómo aconsejamos allí donde todos los casos no son iguales y cada uno debe revisarse? ¿Vivo solo con mis padres? Sí, ¿qué son mis padres? Están siendo eh, una influencia malvada para mí. Abracé la fe, les predico, me quedo, me voy. No, hay que revisar el caso muy bien y la persona tiene que tomar sus decisiones, que mañana más tarde no diga, no, es que el pastor Alex me dijo que hiciera tal cosa. No, no espere que yo le diga haga esto, en este caso. Si son relacionados con la ley, términos, cuestiones directivas, sí. Pero en estos casos, o cambio de país o no. Pastor, tengo una oportunidad de trabajo en Canadá que está tan de moda hoy en día, o en los Estados Unidos, o en Europa. ¿Qué hago? Bueno, tienes que evaluar las condiciones de vida y principalmente tienes una iglesia cerca donde congregarte. Y si estás sirviendo, hay una iglesia cerca donde puedas servir, donde puedas congregarte, donde puedas estar. Sí, ok. ¿Con quién te vas? No, que soy casado y me voy solo. No sería buena idea. Tienes que evaluar todas esas situaciones y entrar a mirar. Eh, Conducir al creyente en este caso de técnicas no directivas, en donde la consejería debe tomar la decisión el creyente, eh, hay que conducirlo a una dependencia del Señor, debido a que hoy en día, como no hay revelaciones directas, el uso de la Biblia es una guía adecuada, es la única guía. O como dice la Confesión de Fe de Westminster, la presbiteriana, dice que la Biblia es la única regla de fe y conducta. Es decir, entender un argumento desde la Biblia que me dé certezas. Y aquí la última parte, el uso de la razón santificada o sentido común santificado. Es decir, tenemos que estimular a los hermanos para que estos entiendan que tienen que pensar, tienen que pensar, que tienen que entender. Sí, miren, yo les decía, y esto lo digo con mucho respeto, pero con mucha tristeza, muchas veces se llegó a extremos en que hermanos queriendo ser lo que en el puritanismo se conoce como precisionistas, que cada evento sea guiado por el Señor de manera audible. Los puritanos no creían eso de esa manera, pero creían que todos los aspectos de la vida podían ser regulados casi de manera apodíctica por la escritura, que había un mandato para cada cosa y no es así, no es así. Dios nos ha dado una mente y el Espíritu de Dios la ilumina, la santifica para que podamos tomar decisiones. Pero yo les decía, hay hermanos que decían,
No, pastor, no cogí el bus que venía o el taxi que venía porque pedí una señal. Y tú te quedas así pensativo, como que pediste una señal para tomar el transporte. No, no está bien. Dios no guía tus pasos. Si Dios guía tus pasos, tienes que estar confiado. Tú no puedes ser dependiente de una emoción. Sí, y muchas veces no se dan cuenta que pedir señales en ese sentido era hasta pecado dentro de la escritura. Hasta el malvado padre de Ezequías, Acaz, cuando el profeta le dijo, ¿quiere señal? Dijo, no, 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 yo no voy a tentar al Señor. Yo no voy a tentar al Señor. Entonces debemos ser cuidadosos con eso, cómo el Señor nos dirige. Mis hermanos, ya vamos a terminar nuestra clase de hoy. Y quiero despedirme en el libro, Jonathan, tú enviaste el libro de Manual del Consejero Cristiano, uno que está en PDF. Sí, yo compartí el link donde están todos esos materiales. En el Manual de Consejero Cristiano vamos a leer, por favor, el que no tiene, se lo reenvías nuevamente al grupo para que lo tengan. Vamos a leer de aquí a la próxima clase, por cierto, hay, este sábado estoy ocupado con la planificación de la iglesia, pero vamos bien de tiempo. O sea, podría ser el próximo lunes. Y por favor, lean, porque de ese libro, entre las primeras 40 y tantas páginas, pueden salir dos preguntas del examen, aproximadamente dos preguntas. Entonces, léanlo, por favor, y algunas cosas que podamos compartir. Entonces, nos queda una clase y el examen. Queda una clase y el examen. Yo espero que el Señor nos esté ayudando y vamos a orar para despedirnos. Jonathan nos dirige en oración, mi hermano. Claro que sí.